Esta es tercera llamada. Comenzamos. Tercera llamada. Favor de ocupar sus localidades y apagar sus celulares. Ya estamos iniciando una función de teatro con el maestro de maestros en esta especialidad, el maestro Fernando de Ita. 40 años dedicado al teatro están en este programa de Café con Ángel a partir de este momento. Café con Ángel. Pues bien, estimados televidentes, ya estamos con el maestro Fernando de Ita, luego de esta síntesis, asomo a su biografía de lo mucho que tiene el maestro, que nos ayudó un poquito a entender con quién estamos platicando, así que ya lo tenemos aquí en persona. Maestro Ángel, Fernando Ita, qué gusto saludarte, de veras, de verdad. enhorabuena, qué gusto tenerlo por aquí, lo escuchamos. Somos seguidores de Edgar Garduño y su programa de teatro. Qué y bueno. En lo personal esperamos esos reportes que siempre tienen, caray, la sabiduría de lo concreto, de lo filoso, de lo prudente, de lo fino, de lo que no se ve. En fin, todo eso tiene, entre otras, su sección de veras. Y eso nos halaga mucho porque nos hace mucho falta, creo que la crítica en todos los ámbitos de nuestra patria. Estamos necesitados siempre del sentido crítico y usted lo practica de manera extraordinaria. Así que ya con esto se justifica que estemos aquí. Es alentador tu comentario, gracias, Ángel. No, sí, maestro. Y entre otras cosas, pues para comenzar desde el principio, y miren nada más que qué novedoso soy, pues simplemente recordar que sus inicios profesionales tienen relación con esta ciudad de Monterrey hace ya 40 años. En 1979 comencé a venir exactamente a ver teatro a Monterrey y algunos otros eventos de cultura también, porque yo no soy periodista de carrera ni de redacción, en realidad yo estaba estudiando literatura y me convocaron para un periodo que se llamaba Uno más Uno. Lo conocí en 1977. como heredero de lo que era el Excelsior de Scherer, de Julio Scherer, ¿no? El 76. Y pues entramos varias gentes que no éramos de la carrera, pero ahí nos hicimos. Y entonces uno de mis primeros viajes fuera de la Ciudad de México fue a Monterrey y me sentí tan a gusto que seguí viniendo. Y entonces ya son 40 años precisamente. No he venido todos los años y hace años que no venía, unos 4 o 5 años que no venía. Pero qué bueno que coincide ahora para cumplir 40 años de estar aquí en Tierra Regia, Ángel. Algunos recuerdos relacionados con el teatro de hace 40 años. ¿Cuál era el Monterrey teatral? Pues fíjate que era evidentemente otro país, otra ciudad, otra sociedad, otra cultura. Se estaba construyendo. Ustedes saben muy bien que Monterrey fue una de las ciudades fuera de la Ciudad de México que tiene una infraestructura cultural más amplia, porque aquí la iniciativa privada sí participó en museos, en bibliotecas, en teatros, etc. Entonces había este aliciente, pues, y era muy diferente a otras partes del país, en donde solamente el gobierno era el patrón de la cultura, ¿no? Y aquí era mixto, entonces fue de las primeras cosas que me llamó la atención, ver precisamente, me tocó, fíjate, cuando los maestros de ahora eran jóvenes, me tocó verlos exactamente, como dicen, empoderarse del teatro regio, porque ya sus viejos maestros, como Lola Bravo y todos los maestros de ahora sí que del siglo pasado, ya estaban dándoles la batuta y ahora me toca ver otra vez un cambio generacional, ¿no? Que ya es muy notorio. Ahora sí, si nosotros vemos la programación del Festival de Teatro, que es precisamente por lo que estoy aquí, que cumple 21 años de este festival, vemos que de verdad hay nuevas generaciones, ¿no? Hay una generación intermedia y los viejos maestros como Luis Martín todavía siguen montando obras, lo cual es muy alentador. Entonces tienes por lo menos 3 generaciones en activo. Vigentes en activo. Y eso es muy agradable y evidentemente el teatro ha cambiado profundamente, ¿no? Esa era mi obvia y siguiente pregunta.
todo el mundo ha cambiado, como usted lo dice, y esto no es ni siquiera descubrir el hilo negro, pero en el campo del teatro, si yo le pudiera que sintetizara, ¿cuáles a su juicio son las principales novedades o corrientes pues del hay teatro una de que aquel entonces? hay una que es fundamental y muy conflictiva para el teatro, porque el teatro se basa desde los griegos en unidad de tiempo, unidad de estilo, sobre todo en esas dos unidades, ¿no? Y antes del internet, el hombre solo podía en sueños estar en dos lugares distintos. Ahora con el internet puede estar en China y aquí platicando contigo al mismo tiempo. Sí. Entonces eso ha alterado profundamente el espacio teatral, el sentido de la unidad teatral, porque antes era exactamente, estaba muy claro, ¿no? Es decir, uno podía leer a Aristóteles como crítico y decir, a ver, vamos a ver qué género es, ¿no? Vamos a ver si es comedia, si es drama, si es tragedia, si es farsa, y cuál es el estilo de actuación, cuál es el estilo de la escenografía, etcétera, ¿no? Y ahora, pues no, porque la tecnología, los chavos ya pueden ver exactamente en internet lo que se está haciendo en Finlandia. Sí. Antes tenían lo que esperar los grandes festivales para poder ver a los grupos que venían. No había manera de conocerlos más que viajando a sus países. Ahora los chavos pueden con un clic estar viendo el mejor teatro del mundo y evidentemente, te digo, ha cambiado desde la dramaturgia, ha cambiado el sentido del espacio, ha cambiado incluso el sentido del teatro. Ah, por supuesto, y es otro maestro, entre otros, bueno, la herramienta fundamental, y eso porque acabo de ver así sus entrevistas, y usted le rinde tributo a la palabra, al lenguaje. Y qué bueno que así sea, por supuesto, pero lo hace con argumentos. Yo quisiera que también me hablara un poco de lo que son estas décadas más recientes, qué ha pasado con el lenguaje, particularmente con el lenguaje teatral, con ese reconocer la palabra, el manejo de la palabra. Usted hablaba de lo que es la importancia primero de la lectura y luego de la poesía. Por ahí tiene una frase que por supuesto es la Biblia en verso, como decimos por acá, es decir, bueno, el que quiera hacer teatro, escribir teatro, que lea, tiene que leer mucho. Y el que quiera ser un dramaturgo, de veras dramaturgo, tiene que leer, pero poesía. De eso me voy a explicar ahorita luego de una pausa, ¿le parece? Claro que sí, Mientras con mucho tanto, gusto. maestro, pues, vamos a tomarnos un cafecito claro por que el sí, gusto para de el tenerlo calor, aquí, para el para el calor. calor. Para que... Estimados televidentes, continuamos esta que para nosotros resulta muy interesante charla. Esperamos que ustedes también. Presumimos de que tenemos un público inteligente, entendido, y estamos seguros que estarán saboreando los conceptos que está comunicándonos el maestro Fernando de Ita. Maestro, el lenguaje. Pues para responder a tu pregunta, déjame plantear una frase que también no es mía, no sé dónde la leí, pero es célebre. El arte no se enseña, pero se aprende. Nadie nos enseña a escribir, nadie nos enseña a tocar realmente música. Es decir, hay técnicas para lograr eso, para el escritor, pero la mejor manera de aprender el arte es, en el caso de la escritura, es leyendo. Tú pregúntale a todos los escritores importantes del mundo, muertos, vivos, etcétera, sí te van a decir que es la lectura lo que los llevó a escribir. Porque ese universo de las palabras es realmente lo que nos permite no solamente no la técnica, porque eso la puedes ver en un taller, sino esta parte invisible que llamamos la poética de las palabras, ¿no? Claro. Y evidentemente, pues para una gente que escribe, el lenguaje es fundamental, ¿no? Y como sabes, el teatro estuvo durante más de 2000 años, más de 2500 años, basado precisamente en el texto. El texto era fundamental. Aquí mismo los grandes maestros como Carballido, Argüelles, Magaña, tuvieron aquí muchos seguidores, muchos directores jóvenes de aquel tiempo, eran verdaderamente sus admiradores y ellos defendían la palabra sobre todas las cosas. Sí, claro. Pero por ahí de los años 60 comenzó en Europa
el director a tener el manejo de las cosas. Decían que el manejo del presupuesto, que eso ya dominaba todo lo demás, Sí, ¿no? claro. Entonces empezó el famoso teatro postdramático, es decir, que ya la palabra no es el elemento fundamental, que el texto es un elemento más del montaje. Y entonces el espectáculo se transformó evidentemente en otro tipo de lenguajes. Y ahora lo que tenemos es una yuxtaposición y una mezcla de lenguajes de todo tipo, porque ahora, como te comentaba hace rato, con la virtualidad, pues evidentemente los jóvenes ya están viendo las cosas de otra manera y necesitan, es decir, ya sin celular ya no se puede vivir. Y entonces ahora hay teatro desde el celular, por ejemplo, se utilizan otros elementos. Entonces hay una confluencia de lenguajes que cuando están bien hechos es extraordinario, ¿no? El problema es cuando los lenguajes no están bien ubicados y chocan y no hacen bien esta armonía que necesitamos en el arte. La armonía es uno de los sentidos del arte. No quiere decir esto que sea armónico siempre de la misma manera, pero incluso el caos tiene que tener cierto orden. Y ahorita estamos en un caos social, estamos en un caos artístico, se están viendo nuevas perspectivas, no sabemos a dónde vamos a llegar todavía, pero lo que es irrefutable es que hay un cambio muy fuerte en la manera de hacer no solamente teatro, en la manera de abordar el arte, el artificio, la invención artística, ya es otra. Borges decía que otros se jacten de lo que han escrito. Yo presumo los libros que he leído. Famosa frase, linda frase, claro. Y eso lo dice ya, bueno, en este siglo. Al margen de lo que usted sostiene, que es evidente, como quiera la palabra sigue teniendo este valor primigenio del buen amasijo, del cimiento para el teatro, a pesar de, como ustedes lo dicen, los lenguajes se han modificado, se han modernizado, los neologismos y demás, un idioma toma de otro y toma de más acá. Dentro de todo eso, ¿qué pasa con la destilación de la palabra que se da en la poesía relacionada con el teatro? Usted la privilegia, todavía pone el nivel de la poesía como el más alto de la expresión de la palabra. Totalmente, ¿no? Porque además hay que, para el público, que no se confunda poesía con versificación, ¿no? El verso es una parte de la poesía, pero la poesía es algo que está en todos los elementos. La poesía está en hacer un edificio, en la construcción de un auto, en el albañil que hace la casa, porque acuérdate, oímos cultura y nos parece una palabra muy poderosa, pero viene de un origen muy humilde y muy noble, que es cultivar la tierra. Entonces, por eso la cultura es cultivar el espíritu, ¿no? Y en ese cultivo, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el hombre y los demás seres en la tierra? La palabra. Somos los únicos habitantes de este planeta que tenemos el lenguaje como medio de comunicación. Ese es un prodigio, es verdaderamente un regalo de los dioses el que podamos hablar. Tú sabes que en el idioma español creo que hay 300,000 palabras. Creo que el Quijote utilizó 27,000 palabras y los chavos de ahora utilizan 150. Entonces, también la vitalidad de su lenguaje tiene importancia, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la manera en que podemos describir las cosas, describir los sentimientos, si lo hacemos de la mejor forma, pues ese es un privilegio del lenguaje. Entonces yo creo que el lenguaje va a seguir estando ahí. Ahora los libros se pueden leer en tablet, pero hay que leerlos. Y yo lo que decía, no sabe los jóvenes lo que se pierden, y la gente mayor, al no leer. Al no leer es abordar un universo en un buen libro. En un buen libro uno verdaderamente viaja, uno tiene sensaciones y emociones desconocidas para uno mismo. Es un prodigio, ¿no? Entonces hay que fomentar la lectura. ¿Qué pasa con este mundo también ya nuevo para el que es aspirante a convertirse en actor, dramaturgo, a entrar en el mundo de teatro, escenógrafo? Y la condenación, yo le digo que la vivo casi con las entrevistas que hago con personajes de la cultura. Vas a ser violín para morirte de hambre.
ponte a hacer algo de provecho, primero dame una carrera, primero dame un título y luego violino, danza, lo que tú quieras, ¿verdad? Con el teatro sucede lo mismo. Ahorita me dice usted qué le espera al joven de hoy, como para que les pueda decir a sus padres, pues, que no los asuste porque se va a dedicar al teatro. Claro. Pero nos tomamos otro cafecito para que sigamos platicando bien. Estamos con el maestro Fernando de Ita, disfrutando de esta charla en torno a lo que es la cultura, particularmente la cultura teatral y precisamente la cultura teatral en este siglo, en este espacio y en este tiempo. Continuamos. Reanudamos nuestra charla con el maestro Fernando de Eita para reiterarle la pregunta, maestro, el panorama para el que quiere entrar a este bellísimo, por otra parte, y atractivo y mágico mundo del teatro, pero el panorama para vivir en este mundo, para mantenerse decente y decorosamente. En honor a la verdad hay que decir que es muy complicado, muy difícil. De hecho, el maestro Alejandro Luna, uno de los mejores escenógrafos, no nada más de México, sino del mundo, porque ha ganado preseas internacionales, decía que él mismo no vivía del teatro directamente, sino que tenía que hacer otro tipo de cosas, ya sea académicas o exposiciones, en fin, ¿no? Si una gente de ese nivel no vive del teatro, imagínate los jóvenes que comienzan. Esta es una pasión malsana, Ángel. De otra manera no se entiende. Y además nosotros subvencionamos de alguna manera al Estado, porque, a ver, ensayan los actores mínimo 3 meses para montar una obra, mínimo 3 meses, ¿no? Para tener 10 funciones. Aunque pagaran esas funciones, realmente no se pagan los 3 meses. Claro. Entonces tienes que tener una vocación realmente a prueba de balas, porque es precaria la vida del actor, pero las compensaciones son de otro tipo. A veces, evidentemente, esos actores trabajan en televisión, trabajan en cine y ahí se van defendiendo, etcétera. Pero aún así, hay ahorita 23 universidades que tienen facultad de teatro, o sea que si salen 5 de cada una de esas universidades, tenemos más de 100 actores cada año. ¿Y dónde están esos actores? ¿Dónde se colocan, no? Es muy complicado, pero no solamente para el teatro. También hay doctorados, sí, claro. Hay doctorados manejando Ubers. Sí. Hay gente que de verdad estamos en una situación también muy complicada en cuanto al trabajo. Pero te digo, aquí mucha gente entra pensando que la fama la va a encontrar en el teatro. En el teatro se encuentra otra cosa que quizás se parece a la felicidad. Cuando tú puedes hacer lo que tú quieres y además te vas encontrando a ti mismo, porque el teatro, lo irrepetible del teatro es que es de persona a persona. Por eso el teatro no va a morir. Cuando empezó el cine dijeron, ya se acabó el teatro. Cuando empezó los videos y todo, ya se acabó el teatro. Cuando empezó la virtualidad, ya terminó el teatro. No va a terminar porque necesitamos exactamente la presencia humana, la mirada del otro. El teatro nos enseña a ver al otro y a trabajar para el otro. Y en esa medida yo creo que es una necesidad vital que está en nuestro ADN, ¿no? El contar cuentos, el contar historias, por un lado, que también hace eso el teatro, y el tener la presencia de otra persona. Rutter Brook decía que para hacer teatro solo se necesita una gente que cruce el escenario y otra que lo contemple, ¿no? Y es cierto, es decir, el teatro necesita de la otra gente. El teatro es una labor colectiva. Eso nos enseña también a trabajar, no es fácil, porque además estamos trabajando con emociones muy profundas y entonces ahí de pronto hay choques muy fuertes. Pero te digo, a los jóvenes hay que decirles que no van a encontrar la riqueza en el teatro, la riqueza económica, pero van a encontrar la riqueza interior, la riqueza espiritual, la riqueza cultural, y eso también es un tesoro invaluable. ¿Qué pasa con una pregunta que yo prácticamente la repito con los artistas que tienen el privilegio de entrevistar o de platicar con ellos? Toda expresión artística tiene como objetivo fundamental un público, un espectador, un oyente, un diletante, lo que sea. El público actual, hay público del teatro. ¿Qué pasa con los intermediarios de los cuales usted forma parte? Y estoy pensando en los críticos, en los que escriben, en los que difunden el teatro, en los que los promueven.
que al fin de cuentas se trata siempre de estar teniendo nuevos públicos, renovando los públicos, que desde la escuela más y más y más a los que ya se van y así. ¿Cómo está el ambiente? El público es el gran enigma del teatro, desde siempre, ¿no? Bueno, antes los griegos, como eran pequeñas ciudades y eran 1500 gentes las que estaba todo el pueblo ahí, ¿no? No había otra diversión. Y hasta principios del siglo XX, mediados del siglo XX, el teatro fue realmente el gran espectáculo de la sociedad, ¿no? Algunos para lucirse ahí en el teatro y los otros porque era realmente la única manera, no solamente de entretenerse, sino de tener como una conversación con el mundo, por así decirle, ¿no? Entonces, no sabemos bien a bien nunca cuál es el éxito de una obra y cómo va a jalar público. Claro, las obras comerciales que tienen apoyos de televisión, de radio, etcétera, tienen más posibilidades de tener ese público que va a entretenerse, que lo que quiere es olvidarse de la oficina, olvidarse de pronto de la cotidianidad e ir a ver algo que lo divierta, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero el teatro público, que es el que a mí me interesa, es decir, el teatro público que es el que es subvencionado por universidades o por instituciones públicas, tiene otra pretensión, que es exactamente la de encontrar la verdad y la belleza todavía, ¿no? Y eso, pues no sabemos bien a bien cuándo el público... Mira, pero hay otra cosa muy importante. Sí. No solamente en México, en todo el mundo, todas las vanguardias comenzaron con 10 gentes. En México hay un movimiento en los años 50 que se llama Poesía en Voz Alta, donde participan Arreola, Octavio Paz, en la Casa del Lago. En Casa del Lago, exactamente. Sí, claro. Que yo creo que ese movimiento lo vieron en general, en su primera temporada lo han de haber visto no más de 400 personas, 500 personas. Y sin embargo, ese teatro fue el antecedente de las vanguardias posteriores, ¿no? Y creó público también universitario, etcétera, ¿no? Entonces, el teatro no es un espectáculo de masas, es un espectáculo de personas. Y por eso, insisto, se llama el convivio teatral. El convivio es que uno va al teatro para compartir, para convivir. Y ojalá tuviéramos más público, ojalá los medios de comunicación nos ayudaran exactamente para alentar este tipo de teatro, que es un teatro pensante, ¿no? Pero es un misterio el público. Voy a tomarme un respiro más, maestro, pero le adelanto la pregunta. ¿Hacia dónde va el teatro en cuanto a manifestación cultural que podemos esperar de él? Ya hemos pasado por el teatro del absurdo y el teatro griego y el teatro clásico y el teatro español y el siglo de oro. Y, bueno, toda la historia del mundo está también en el teatro. ¿Hacia dónde vamos? Pero me lo responde luego de que nos tomemos otra vez una pequeña pausa, gusto, maestro. Enhorabuena. Pues maestro, teatro habemos, eso es bueno. ¿Hacia dónde va el teatro luego de tantos ismos y escuelas y tendencias y técnicas que han pasado? Evidentemente, como hablábamos hace rato, el teatro está cambiando en su forma de producción, en su continente, en su contenido, pero ahora hay una convivencia de teatros de todo tipo. Precisamente se acaba de pasar el Festival de Almagro en España, que es de teatro clásico. Y uno pensaría, qué barbaridad, ya quién va a ver de pronto el teatro en verso y el teatro de Tirso, de Sor Juana, de Calderón, que no es fácil porque hay que tener muy buen oído, está en verso exactamente. Bueno, pues fue un éxito de público impresionante, que México, por cierto, fue el invitado especial. Llevaron 9 obras de teatro clásico mexicano. Entonces, uno ve exactamente que hay ese tipo de teatro y que hay los jóvenes, por ejemplo, ya ni siquiera quieren hacer teatro dentro del teatro, quieren hacer teatro de otro tipo. Hay un movimiento ahora que se llama teatro expandido, que es exactamente hacer del convivio teatral más bien un acto cívico. Lo que están haciendo es, por ejemplo, un grupo de costureras, ¿no? Ven cuál es la problemática y a partir de las técnicas teatrales de diálogo y de montaje, arman con ellas
una especie de happening, ¿no? Pero no es happening porque no es improvisado, sino es sobre problemas sociales muy concretos. Entonces, tenemos vanguardias todavía, tenemos teatro clásico, tenemos teatro comercial, teatro musical. Hay muchísimos teatros que están conviviendo de una manera no pacífica siempre, pero ya no podemos hablar de un teatro. Hay muchos teatros, ¿no? Y también hay muchos Fernando de Itas. Uno el que llegó hace 40 años aquí, uno el que tenemos el privilegio de platicar ahorita con usted. Y bueno, también, maestro, ¿qué está haciendo usted ahorita? Usted sabemos que se dedica al ejercicio de la crítica. ¿Cómo se siente ahorita actualmente? Mira, pues exactamente, ya soy otro del que fui entonces. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, Ángel. Pero estoy afortunadamente escribiendo mis memorias de periodista y de crítico, porque llevo ya 50 años de que hice mi primera crónica sobre teatro y 40 años de periodismo. Entonces he recorrido todo el país de costa a costa, de frontera a frontera, he visto los cambios que se han dado. Ahora los jóvenes todavía se quejan de que no hay posibilidades, no hay apoyos. Si tú te acuerdas, hace 40 años no había prácticamente nada. Claro. Y bueno, Monterrey siempre, desde los años 40 en la universidad tuvo un nicho para la cultura, pero había otros lugares que no había absolutamente una biblioteca. Claro. Entonces, de verdad, en estos 40 años se ha transformado profundamente la cultura para bien. A la manera de la cultura política mexicana, ¿no? Gracias al señor presidente, gracias al señor gobernador, gracias al presidente municipal, pero aún así en esa jerarquía política, todos los presidentes de México, aunque no han sido hombres cultos, han hecho algo por la cultura, ¿no? Algo, ha construido algún teatro, alguna cosa han hecho, ¿no? El Cervantino, en fin. Entonces, de eso antes de que se acabe el disco duro, ya no funcione, gracias al Sistema Nacional de Creadores, voy a hacer ya ese es mi primer año, me faltan 2, 70s y 80s, 80s y 90s y 2000 y 2010. Entonces espero que sea una memoria que les sirva a las nuevas generaciones para saber lo que pasó y cómo pasó y por qué los cambios. Porque yo tengo una frase que dice que no es que el pasado haya sido mejor, sino que en el pasado están los errores que cometimos y que nos pueden permitir ver el no cometerlos de nuevo, aunque ya sabes que el hombre es la única bestia que tropieza con la misma piedra siempre, ¿no? Y hay una frase muy bonita que Elena Garro usó para su novela, que dice que unos dicen que la vio en un camión y otros en una cantina, los recuerdos del porvenir, los recuerdos del que es un oxímoron muy bonito, es decir, cierto, y una obra extraordinaria. Una obra maravillosa. Elena, la mejor dramaturga mexicana o la mejor dramaturga en lengua española, un genio la señora, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy haciendo los recuerdos del porvenir. Es un cuento maravilloso, maravilloso. Bueno, así es, Ángel, así estamos. Maestro, pues qué gusto, qué honor de veras haber platicado con usted, nos da muchísimo gusto, espero que ustedes también, estimados televidentes, hayan disfrutado como nosotros esta charla, hay muchísimo más de qué platicar, le deseamos larga vida, de veras, maestro, enhorabuena, que siga haciendo por el teatro, haciendo por nuestro país, haciendo por su familia, haciendo por todos. Muchas gracias, Ángel, y que este café siga siendo por muchos años con el sabor Salud. y nos va a durar mucho.